Y hacemos memoria agradecida de este profeta delicioso, Padre Jaime. Perdura su memoria porque hizo un ejercicio intenso de profecía al estilo de Jesús de Nazaret. Y ciertamente fue una figura señera y ha constituido una pequeña tradición. Son estas jornadas de valores humanos. El Padre Jaime en nuestro barrio de Las Delicias es un guía, un referente en la formación de valores a la hora de abordar, yo diría, el mal de nuestro tiempo, la crisis de valores. Ciertamente este tema apremia, tiene carácter de urgencia y se ha convertido hoy en un auténtico clamor social. A mí me ha impresionado al llegar estos 2 días, 3 que llevo aquí, cómo efectivamente este clamor existe. Urge promocionar los valores en las sociedades democráticas que están sufriendo las consecuencias de ese vacío ético. La conciencia colectiva se está convenciendo cada vez más de que las cosas no pueden seguir así, deben ser de otra manera, si se quiere salvar la persona humana y conseguir un orden social más justo, más libre y más humano. Hay que reclamar una ética que nos permita ser libres y solidarios, y entonces seríamos también felices. Nos asusta el antagonismo brutal entre los valores de ayer y los que ofrece la sociedad de hoy. La complejidad de la vida hoy nos asusta, se cruzan caminos alternativos, contradictorios, y al grito de los pobres se añade ahora el grito de la corrupción y el grito de la madre tierra, la Pachamama, que dicen en Bolivia, esta tierra explotada, malherida, mercantilizada, con todos los cambios climáticos y desastres ecológicos que todos conocemos. Ciertamente padecemos una crisis de valores personales, sociales, estructurales y del sistema, sistémicos. Estamos inmersos en un sistema de valores, que hay valores, pero también de antivalores, que nos impone una ideología centrada en la ganancia a toda costa, donde manda el capital, el dinero, que trae como consecuencia el individualismo absoluto, el consumo sin medida, la mercantilización y el lucro por encima de todo. Mi exposición se divide en 3 capítulos: educación transformadora, identidad y proyección de los valores y valores para vivir. El primero es educación transformadora. En el mundo de los valores hay que empezar por la educación. Y hoy fallamos en lo esencial. Estamos fallando en educar, en ofrecer una educación transformadora. Y la educación, para ser transformadora, tiene que responder a estos 3 postulados psicológicos, un concepto dinámico de educación y una educación integral. Digamos una palabra de cada una. En primer lugar, los postulados humanos y psicológicos. Una educación transformadora tiene que tomar cuenta de la dimensión psicológica de la persona, el crecimiento de la persona, el constructo personal que dicen los psicólogos es algo dinámico, tarea de todos los días. Nacemos egocéntricos, estamos inmersos en ese profundo ego de la espiral, replegados sobre nosotros mismos, y hay que estar toda la vida, sin interrupción, rompiendo la línea egocéntrica, narcisista, saliendo de nuestro egocentrismo y abriéndonos a los otros y desarrollando esa capacidad de amor y de amistad. Muchas personas, desgraciadamente, han quedado
clavadas en la edad infantil en la que predomina solo el egocentrismo. Los cambios de la persona generalmente vienen a través de los intercambios relacionales. Otra cosa también que tenemos que considerar es un pecado de nuestro tiempo, que es la trivialidad funcional. Todo es igual, nadie hace nada por nadie, casi todo es vulgar, trivial, no vale la pena. Nuestro mundo tiene mucho de neurótico, y lo neurótico es la fijación en las cosas. Tenía razón el Principito cuando decía: los hombres de hoy compran cosas elaboradas por los mercaderes, y como no hay mercaderes de amigos, la gente de hoy no tiene amigos. Y los expertos nos alertan que la persona solo aprovecha el 30% de sus posibilidades y virtualidades, lo cual quiere decir que todos estamos mal desarrollados y mal crecidos. Pero tomemos nota de esto. Esto dicen los psicólogos. Solo desarrollamos el 30%. Bien, pues entonces no queda más remedio que aceptar las exigencias psicológicas del alumno, del hijo, aceptarle como es. No es una persona en miniatura, sino un niño, adolescente, joven, con un sentido alegre y despreocupado de la vida, con ganas de vivir, de ser feliz, de hacer algo útil, de ayudar y sobre todo el de divertirse y pasarlo bien. Entonces el educador tiene que tener una concepción dinámica de la persona, ver al hijo, al alumno, como un haz de fuerzas, de posibilidades que tienen que desdoblarse con la ayuda del educador y evitar que el ambiente o una mala educación le impida crecer. Por eso se impone conocer los periodos, los procesos evolutivos, porque se comienza levantando una pesa de 5 kilos. Si al adolescente, al joven, le decimos que levante de entrada una de 50, o se frustra o se rebela contra el que se lo manda. Segundo, dentro de la educación transformadora, hay que aplicar un concepto dinámico en educación, de signo positivo, que tiene que tener en cuenta la realidad psicológica del hijo o del alumno. La función del educador preventivo tiene que ser siempre de estimular, motivar y apoyar, y no de reprimir, imponer o castigar. Nunca sustituir al adolescente. Hay que intentar siempre orientar, dialogar, escuchar, animar, ayudarle a desarrollar los propios dinamismos que tienen capacidad para realizarse. Hacerle ver que está educado cuando llegue a la posesión y al recto uso de su libertad. No está en aceptar las normas, sino aceptarlas a través de un acto libre y consciente. Ayudado por el educador, lo tiene que aceptar no por imposición, sino como un camino hacia una meta, apoyado siempre por la motivación. El proceso educativo le lleva gradualmente al joven, al niño, a una adhesión de valores presentados que tiene que ir aceptando libre y responsablemente. Educar no es cumplir la disciplina o los horarios, sino ayudar al alumno hacia una conducta consciente, responsable en el estudio, en las relaciones, en los hobbies, diversiones, en el tiempo libre, en la religión. Entonces, la educación, esa educación que decimos dinámica, tiene que ser la fuerza y guía del desarrollo dinámico del alumno o del hijo. Y un tercer aspecto dentro de la educación transformadora: no se da educación transformadora si no hay una educación integral. La educación integral transforma
porque se empeña en promocionar a toda la persona como unidad, totalidad física, psíquica, social, espiritual. La persona es una, orgánica, unitaria, singular, original, con multiplicidad de funciones, y todos los aspectos tienen que ser promovidos, desarrollados y llevados hacia la madurez. El desarrollo de todas sus capacidades apunta hacia la madurez, que se expresa en hábitos operativos, intelectuales, morales y sobre todo en esa capacidad de obrar libremente con rectitud ética. Dicho de otra forma, la educación ante todo tiene que buscar y conseguir formar la persona, el hombre o la mujer, es decir, darle los valores de la especie antes que los valores de la cultura, de la técnica o de la sociedad. Porque la persona, antes de ser profesor, agricultor, sacerdote, médico, es persona humana, hombre o mujer. De ahí hay que partir. Yo recuerdo de mis años jóvenes que el Papa Pío XII decía, antes que sacerdote, hombre. Y esto lo tenemos que decir en todas las profesiones. De ahí entonces que la transmisión educativa del formador al alumno tiene que consistir en comunicarle una forma que le haga persona, hombre o mujer, que le haga consciente del significado humano. Y precisamente lo específicamente humano es la libertad. De ahí que digamos y definamos la educación como la capacidad de obrar rectamente con libertad. Y este es el meollo de la educación. Por eso el primer paso en el proceso educativo es llevar al alumno a la posesión de la libertad. Y como consecuencia, paso siguiente, ser capaz de tomar una postura personal, libre, responsabilizada ante sí mismo, ante los demás, ante el mundo, ante Dios. Mientras no se hayan formado jóvenes capaces de elegir, de criticar constructivamente, de revisar, de tener criterio propio, de aceptar o rechazar, éticamente libres y responsables, no hemos educado realmente. La educación entendida así resulta transformadora y provoca un cambio de valores en la persona y en la sociedad. Y ya vamos al segundo punto. Para mí esto es clave, todo lo que he estado diciendo hasta ahora, que es en lo que estamos fallando. Y la educación de valores sin una educación no llega a realizarse. ¿Qué son los valores? Identidad y proyección. Pues bien, la educación transformadora lleva a la persona a descubrir, asimilar e identificarse con el cuadro de valores significativos para la persona humana y sobre todo adquirir ese valor esencial, la capacidad de sentir, de pensar, de actuar y de decidir con libertad. El sujeto educado presta su adhesión libre, responsable, alegre al valor descubierto. Y más que dar una definición de valor, vamos a intentar describirle. Algunos lo ven como una creencia básica, a través de la cual somos capaces de interpretar el mundo, damos significado a los acontecimientos, a la propia vida, al sentido de la existencia. El valor también puede ser el precio de un objeto, que no tiene nada que ver con esos principios inspiradores de una conducta humana, ética, sabia, libre y solidaria. Y sabemos todos que todo valor tiene un contravalor, un valor positivo, valor negativo, por ejemplo la justicia, contravalor la injusticia, valor virtud, valor el vicio. En el mundo de los valores, las personas no se miden por lo que dicen ni por lo que poseen, sino por lo que son y por lo que hacen.
Los valores siempre desarrollan una conciencia crítica, constructiva, que lleva a tomar una postura personal, una opción coherente ante los desafíos del mundo. Y no se queda solamente el valor en las actitudes, sino que actúa en un comportamiento libre, serio, responsable, solidario, en el ámbito de una sociedad pluralista, en donde las propias valoraciones, creencias, visiones y opciones han de saber convivir en respeto y tolerancia con los valores y visiones de los demás. El valor es una convicción firme, razonable, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que conviene y de lo que no conviene. Y eso produce en nosotros una escala de preferencias que es la escala de valores. Los valores éticos requieren para serlo que sean fruto de la libertad. Son cualidades de la persona humana, son universalizables, es decir, toda persona los pone en práctica para ser y por ser plenamente humanos. Por ejemplo, la solidaridad, la honradez, debiéramos asumirles todos como propio porque son valores que humanizan. Y todos los contravalores nos deshumanizan, que es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Si miramos a la historia, nos damos cuenta que consideramos patrimonio común los valores de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, solidaridad, promoción de la justicia, de la paz. Son valores que asociamos a los derechos humanos y son resultado de procesos históricos conseguidos. En todos estos valores es decisiva la acción de la familia, de la escuela, de la parroquia, de las instituciones, de la sociedad, de los grupos sociales con los que convivimos. Hemos de reconocer también que en medio de todas estas estructuras del sistema actual, con valores y contravalores, viven personas muy honestas, muy honradas, de muy buena voluntad, pero que se sienten impotentes ante toda esta realidad. En definitiva, alguien que encarne valores sabe valorar la persona, su dignidad, el sentido de la vida, lo afectivo, lo simbólico, lo gratuito, una vida sencilla, humana, compartida, mientras que la sociedad de hoy nos ofrece lucro, desigualdad, consumo en exceso y discriminación. Para Adela Cortina, una experta en estos temas, los valores no son, ni cuentan, ni se verifican. Los valores se degustan, que es importante. Quien tiene capacidad de estimar, los puede apreciar. Y esa capacidad de estimar la tenemos todos, entreverada entre la razón y el sentimiento. Por eso somos capaces de valorar las personas, las cosas, un paisaje. Las cosas tienen precio, las personas dignidad. La dignidad es el fundamento en que se basan todos los derechos humanos, valores y virtudes. Y los derechos humanos no se conceden, se reconocen. Decía Antonio Machado, el necio confunde valor con precio. Los valores son cualidades reales de la persona, de las cosas, de las instituciones, de los sistemas, y precisamente por eso les estimamos. El valor no es un objeto, no es una cosa, no es una persona, sino que es una cualidad que descubrimos en la cosa. Por ejemplo, un hermoso paisaje. Lo descubrimos en la persona, una persona solidaria y buena, en la sociedad, una sociedad respetuosa, en un sistema económico justo, en las acciones, una acción buena. Aquí lo que cuenta entonces es el desarrollo armónico de todos los valores de una forma complementaria.
Creo que la mejor fórmula de educar en valores es aplicar la pedagogía del encuentro con todos los que creemos que la vida tiene sentido, tiene un porqué, por extraño que nos parezca, y que reconocemos y respetamos la dignidad de todos. Y la última parte, valores para vivir. El ser humano, y este para mí es un punto nuclear, necesita una visión integral e integradora de la realidad personal, social, cósmica, trascendente. La palabra alemana, Weltanschauung, lo expresa de maravilla. Se va forjando a través de ese proceso gradual de asimilación e interiorización de una escala y jerarquía de valores que te permiten una correcta interpretación de ti mismo, de los demás y de la sociedad. Este para mí es un punto clave que tenemos que transmitir los padres, los educadores, en la comunidad cristiana, en la comunidad religiosa en que estemos, en el ambiente que estemos. Hay que llegar a tener esta visión integral, integradora de todas las dimensiones, que eso es lo que va a dar sentido. Y ese cuadro de valores fluye de las constituciones democráticas de cada país, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recogen el sentir común de la humanidad y los valores que dignifican la existencia humana. Y para nosotros, los creyentes, otra fuente son los valores del reino que anunció Jesús. Los anuncio brevemente. Apertura al otro, sin discriminación ni exclusión, preferencia por los pobres y marginados, la persona ante todo y sobre todo, condena del ídolo dinero, no se puede servir a Dios y al dinero, prioridad en las relaciones humanas, unas relaciones personales, interpersonales y personalizadas. Por poner un ejemplo, como vamos bien de tiempo, un ejemplo, vemos cómo personalizaba Jesús las relaciones. Le presenta a la mujer adúltera, que desgraciadamente seguimos todavía con esas prácticas, a la mujer adúltera que decía que los judíos que había que apedrearlas si las sorprendían en la infidelidad. Y claro, yo siempre he dicho, a veces hay que criticar también el Evangelio, ¿y por qué no condenar al hombre? Es que solo lo ha hecho la mujer, será el 50% el hombre y el otro 50% tal. Bueno, a lo que iba. Cuando dice Jesús, bueno, que no tenga pecado, que tire la primera piedra, empezaron a marchar por los más viejos. Y entonces Jesús dice, nadie te condena, yo tampoco. Ahí Jesús personalizó, tomó en cuenta a la persona, no cumplió la ley. Es bien claro, que fue contra la ley. Bien, entonces Jesús, yo diría que el Evangelio es más humano, social que religioso. Jesús se dedicó siempre, hacía oración, oraba al Padre, pero nunca hizo ninguna asamblea de oración, sino que se dedicaba a curar enfermos, a dar de comer al hambriento y a cuidar las relaciones humanas. Bien, otro aspecto fundamental, otro valor del Evangelio, conformarnos con lo suficiente y mejor distribución de los bienes que son de todos y no de unos pocos. Vivir la sexualidad como un espacio igualitario, y Jesús insiste en hacerse el último, el servir, el compartir, no tiranizar ni oprimir. Me imagino que os habrán dado un no. Ahí os pongo, y no me voy a detener en ello, una escala de valores muy completo. Te lo hizo un oblato español, pero toda la vida vivió, fue todo un referente en Bolivia, y me parece una jerarquía de valores, además en forma así jerarquizada hacia arriba, ¿no? Donde entran todos los valores. Entonces, hasta este cuadro de valores, ¿cuál tiene que ser nuestra postura, nuestra actitud, nuestro compromiso serio?
3 cosas podemos y debemos hacer. Primera, apoyar, respetar y dar continuidad a todos aquellos valores que ya existen. Segunda, defenderles allí donde están en precario o son muy vulnerables. Y tercero, tratar de encarnarles en donde no existen o suprimir los valores negativos. Esa postura es la que tenemos que tener todos. Por supuesto, yo no voy a describir todos los valores, pero sí me voy a fijar a 3 o 4 valores: austeridad solidaria, profundidad, cultura de la no violencia y justicia, que tienen mucho que ver con el existir del siglo XXI. Austeridad solidaria. La cultura actual ha creado la religión secular del consumo de sensaciones. Hoy el gran engaño es reducir el sentido de la vida a tener un nivel alto de bienestar y un disfrute del consumo de sensaciones. Hoy también un error frecuente es sobresaturar, llenar de cosas al niño, al joven, esas cosas, en vez de hacerle libre, le hacen más dependiente. No queda otra que educar en la austeridad solidaria, que se traduce en una liberación interior personal y trabajar contra la injusta distribución de los bienes, que yo diría, concretando esto, yo lo predicaba frecuentemente en Palencia, sobre todo cuando tenía allí a los empresarios y a los políticos, siempre les decía que tendríamos todos los meses que dar un porcentaje de nuestro sueldo para los pobres. ¿Vosotros creéis que es aceptable en un Bolivia que tiene 10 millones de habitantes que todos los años mueran 14.000 niños por muertes evitables? Una simple diarrea, por falta de cultura, porque no tienen dinero, etc. Entonces, yo creo que esto es puro evangelio, compartir lo que somos y tenemos. Entonces, yo os dejo una sugerencia: todos los meses, ayer, estaba en un colegio y me preguntaron algo de esto y le decía a los chicos, pues mira, sí, tú puedes todos los meses dar de comer a 2 o 3 niños. Nosotros tenemos, por ejemplo, 4 comedores donde damos de desayunar y almorzar a 700 niños todos los días. Es un esfuerzo buscar el dinero para poder dar de comer todos los días. ¿Y cuál fue el origen de estos comedores? Pues íbamos solo, cuando llegamos ya hace 23 años, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, veíamos que los niños, adolescentes, a media mañana estaban así sobre el pupitre, le preguntabas a la profesora o profesor, ¿qué le pasa? Que están muertos de hambre. Entonces no pensábamos hacer nada asistencial, sino todo que fuera la promoción y hacia el cambio de estructuras. Pero cuando vimos eso no queda más remedio que esos niños se alimenten bien para que puedan rendir en la escuela. A lo que yo le decía yo a un colegio de Palencia, Santo Domingo, le decía a los chicos, mira, vosotros podéis también colaborar. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. De esa propina, si te dan al mes 20 euros, 15, lo que sea, vete reservando todos los días algo y 2 niños pueden saciar el hambre si tú les colaboras. Entonces, yo esto me parece que es algo muy importante y no vale, no os consoléis, a mí muchos me dicen, pero ¿por qué vienes aquí si hay mucha pobreza aquí? Sí, hombre, hay que compartir con los de aquí y con los de allá, pero aquello es también pues muy... Vosotros os imagináis que 2.000 niños, esto me lo acaba de decir un minero que ya está jubilado y era de Potosí, acordaros del Potosí. El Potosí del tiempo de la colonia era tan importante como Madrid. Todas las obras y autos sacramentales y teatros que se hacían en Madrid, en Potosí en el siglo XVI se hacía. Hoy es una ciudad que da pena. Bueno, pues todos los días a la mina, unas minas, si aquí criticábamos las de aquí, imaginaos cómo son aquellas que son del tiempo de la colonia. Todos los días 2.000 niños
bajan a las minas de Potosí. Yo he visto a más de un voluntario o amigos que han ido a vernos y han ido a las minas y bajaron a la mina, y lo que más les impactó y lloraban era precisamente ver a los niños trabajar en las minas. Yo, que no tengo pelos en la lengua, cantidad de veces lo he denunciado en las televisiones de allí. A mí me llama mucho la atención porque dicen que hablo claro y además no tengo miedo a nada. Y yo denuncio, digo, ¿cómo es posible que nuestro presidente, quechua, aymara, permite en el siglo XXI, en un país rico como Bolivia, que 2.000 niños bajen a las minas todos los días? ¿No? Pasamos a la profundidad. Hoy vivimos en estado de crisis y padecemos la tentación de la superficialidad. La tentación de la superficialidad refleja los impactos de la nueva cultura y tiene una influencia muy notable. Todos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos estamos tocados por la superficialidad, que promete mucho a corto plazo y a la larga nos esteriliza. Hoy la tarea es ardua, difícil, casi audaz. Estamos inmersos en esta cultura de la superficialidad que parece estimular solamente la sensibilidad, frena la reflexión, centra su atención solo en lo que aparece, en las apariencias. Se despreocupa de las raíces de las cosas. La utopía queda desplazada. El señuelo del consumo y ese disfrute de sensaciones inmediatas mantienen la superficialidad. Y nos damos cuenta cómo en los países de mayor desarrollo social, económico, existe el mayor índice de suicidios y de depresiones. Sin raíces, la vida se agota. La vida clama desde lo profundo. En las raíces profundas está la vida, el hontanar de la vida. Por eso se impone educar las actitudes, los comportamientos que favorezcan la aventura de ser profundos. Y digo la aventura porque efectivamente ser hoy profundo es una aventura. Esto implica un proceso de descubrimiento interior de nosotros mismos, valorar el silencio interior y exterior. ¿Quién guarda hoy un minuto de silencio? Y entonces tenemos que llegar a la raíz de las cosas, evitar esos modos falsos de llenar el vacío personal, no caer en la adoración de tantos falsos ídolos como nos construimos. Yo en la escuela de Agustín de Hipona aprendí que la contemplación, la interioridad, lo profundo da sentido, medida y hondura a la persona humana para contemplar las cosas, la historia, la vida, los acontecimientos y a Dios. La interioridad te adentra en la espesura, te aproxima a la verdad, porque en el interior del hombre, decía San Agustín, habita la verdad. Pone una nota de ternura en el desierto de la vida y en la soledad del corazón. Otro valor que me parece importante en el momento que vivimos es la cultura de la no violencia. Es la cultura que no acepta la dictadura de la violencia, de la extorsión, de la corrupción, por ser uno de los mayores peligros sociales. La violencia más frecuente es la que procede de la cultura del mercado, del dinero, del narcotráfico. Es la manera más sutil de introducirse, pues entra en guerra contra los valores de las culturas humanistas. Se trata de una violencia estructural que destruye toda aspiración espiritual, lo sagrado, y corrompe el comportamiento humano y ético. Por eso, y por dinero, se roba, se hace daño y se mata. Y la verdadera felicidad
y tantas cosas más no se consiguen solo con dinero. Otro valor me parece importante para el momento que vivimos, la justicia. El valor de la justicia siempre se ha entendido a lo largo de la historia, dar a cada uno lo que le corresponde. Cada época lo ha entendido según su cultura. Yo creo que en el contexto psicosocial hoy interpretamos la justicia como darle a cada uno lo que necesita para vivir con dignidad. Si miramos la justicia desde el punto de vista ético, tiene que estar acompañada por la compasión y el cuidado, unos valores muy estimables en nuestro tiempo. La madurez moral no está solo en ser justo, sino lograr también ser compasivo, no en sentido lastimero. La palabra compasión viene del latín cum patere, sufrir con el otro. En ese sentido, y yo creo, y hoy los teólogos insisten mucho en ese Dios ternura, compasión, en ese Dios cercano que nos muestra constantemente el obispo de Roma, Francisco. Entonces, tenemos que tener cuidado de las personas y con responsabilidad tratar a aquellas personas que nos han encomendado. Conclusión. ¿En dónde está el problema a la hora de educar en valores? En nosotros mismos, en la familia, en la escuela, en la sociedad, en las instituciones sociales y políticas. Porque se abre un abismo entre lo dicho y lo hecho, entre lo que decimos y hacemos. En la práctica, en muchísimas ocasiones, vivimos de espaldas a los mismos valores que proclamamos. Adela Cortina no ve otro medio que iniciar a niños, jóvenes y adultos en un largo proceso de degustación. Se aprende a apreciar los buenos valores degustándoles, igual que valoramos el buen vino catándole. Toda cultura postula y exige una ética global, mundial, que incluya un cuadro de valores, normas, derechos, obligaciones, deberes, una actitud ética común, una manera de comportarse la persona. Y una educación desde la vida y para la vida, desde las culturas y para las culturas, una educación desde la lectura crítica, constructiva de la realidad que estamos viviendo para conocerla, comprenderla y al mismo tiempo poderla transformar. Se debe dar un consenso social común que pueda ser aceptado por todos. Sería bueno reconocer esa Declaración de la Ética Mundial de Chicago del año 1993. Yo rescato 2 principios y 4 líneas de acción que se desarrollan en esas 4 áreas claves para la convivencia humana. Primer principio, principio de humanidad. Todo ser humano, varón o mujer, israelí o palestino, norteamericano o afgano, ruso o checheno, soldado o prisionero de guerra, ha de ser tratado humanamente. Esto es, con humanidad y no de un modo inhumano ni bestial, como vemos en el panorama en que vivimos. Y ante la espiral de violencia, represalia, entre Israel y Palestina, se impone el principio de la reciprocidad. La regla de oro que se encuentra ya en Confucio, muchos siglos antes de Cristo, también en los rabinos y, por supuesto, en el Sermón de la Montaña y en la tradición musulmana. Lo que no quieras que te hagan a ti, tampoco lo hagas a otros. Y todo lo dicho hasta aquí lo podíamos resumir en estos 4 postulados de una sana y feliz convivencia humana. Primero, un compromiso de defensa y de respeto de la vida, antes de nacer
y después de nacer. Yo cuando era obispo, cuando hablaban del aborto, digo, sí, hombre, yo respeto la vida antes de nacer. Pero ¿por qué no hablamos con la misma intensidad de la vida después de nacer? Mueren, donde estoy yo. Fijaros, antes no se ponía, ahora ya lo van poniendo. Antes no ponían nombre hasta después de un año, como se morían tantos. Entonces hay que respetar la vida antes de nacer y después de nacer. Y estar a favor de una cultura de la no violencia. Es decir, el mandato no matarás. Promover la vida. Segundo, compromiso de una cultura de la solidaridad hacia un orden justo, que en todas las tradiciones se resume en no robarás, que terminen todas las corrupciones. Tercero, compromiso con la cultura de la tolerancia, renunciando a todos los fundamentalismos, que no es más que el antiquísimo precepto de no mentirás y no cometerás falsos testimonios, ser veraz. Y finalmente, compromiso con una cultura de la igualdad y el compañerismo entre hombre y mujer, acabar con todos los abusos sexuales en menores y en la mujer. Siempre se dijo, no abuses de la sexualidad. Estos compromisos, que son de la ONU, yo creo que tiene que ser el ideario de la familia, de la escuela, de la universidad, de las iglesias, de grupos, de toda la sociedad civil. Muchas gracias.